¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Pasan unos segunditos de las 9 de la noche, las 8 en Canarias, y aquí estamos, en Cultura en Minutos, este espacio para librepensadores en el que me gusta pues traeros un poquito de cine, un poquito de música, algo de libros, difundir la cultura y sobre todo crear comunidad, ¿no? Estamos en directo y me encantaría hoy hablaros vamos a hablar de libros y vamos a hablar de una colección en particular. La vais a ver porque quiero presentárosla, pero los que me conozcáis menos, pues tenéis que saber que yo tengo dos aficiones. Una es aparte de la música, que ya sabéis que me encanta, pero sabéis que mis otras dos grandes pasiones son el cine y la literatura. Y tengo la oportunidad de poder presentaros hoy algo que aúna de un modo, creo que magistral, ambos conceptos. Hace algún tiempo había una cadena de restaurantes que también tenían tienda que se llama Vips. Y si algo tenía Vips era que uno podía encontrar libros más que interesantes, sobre todo a nivel artístico, y a muy buen precio. Y un buen día, haciendo pues esto, tiempo, esperando a alguien, o no sé qué motivo sería, pues me metí en el que queda junto a la plaza de Callao, aquí en Madrid, y encontré esto que vais a ver. Esto. Cualquiera puede pensar, es una enciclopedia sobre cine. No lo es, no es una enciclopedia. Pero cuando ves que medios como Sunday Post, como el Times de Londres o diarios franceses hablan de este trabajo como un apasionante recorrido por el universo cinematográfico, una obra maestra o un trabajo magnífico de investigación, pues obvio que tienes que prestarle un poquito de atención, porque diarios tan prestigiosos y tan exigentes a nivel periodístico no se suelen equivocar. Y la verdad, es una obra fantástica. La obra, os lo vuelvo a recordar, se llama 100 clásicos de cine de Taschen. Es una edición que recorre en 2 volúmenes desde el año 1915 hasta el año 2000 y está recopilada por Jürgen Müller en la editorial Taschen. Taschen es una editorial alemana que está especializada sobre todo en libros de arte y la verdad, en lo que tiene relativo al cine hay que decir que es magnífico. Esta es la colección primigenia. Son 2 volúmenes. El primero va desde 1915 a 1959 y el segundo de 1960 al año 2000. Te hace un recorrido por, yo creo que es el siglo definitivo para el mundo del cine. Sus orígenes a nivel comercial hasta la gran explotación comercial en los años 80 y ya pues el momento culmen en los años 2000. Hay un tercer volumen, que no lo tengo todavía aquí, pero caerá en breve, porque es más difícil de encontrar, que sí que habla ya de los años de la primera década de los 2000. Y me consta que hay otro en preparación ya desde el 2011 al 2020, donde ya incluya pues todo el universo de superhéroes y todo esto. Pero quería quedarme en particular con con esta colección, porque bueno, vamos a verla, vamos a hacer el unboxing, como se suele decir, qué es lo que trae y qué nos vamos a encontrar y cómo está presentada para que lo veáis con más detalle. Este libro está a la venta sobre todo en librerías especializadas, pero también lo podéis encontrar en grandes almacenes, ¿vale? Aquí lo vais a poder ver, son 2 tomos y ya solamente en el lomo podemos ver, ¿no?, el sentido esclarecedor que tiene la obra. En el primer volumen vemos el perfil de Vivien Leigh en Lo que el viento se llevó, y en el segundo es Robert De Niro en Taxi Driver. 2 de las películas que marcaron generaciones en el mundo del cine. Vamos a ir viéndolos, si os parece. Vamos a sacarlos, que está un poquito duro. Bueno, hay que decir que, como veis, el empaque es maravilloso. Y lo primero que nos vamos a encontrar, si echamos un vistazo, aquí los tenéis por separado. A ver, me voy a tapar yo, pero quiero que los veáis así. A ver, estos son. Como veis, el recorrido del cine que hace es magnífico y los tamaños, pues también podéis ver que son considerables. El libro, de hecho, los libros son pesados. Estos libros en particular son pesados.
¿Qué tienen? ¿O qué nos vamos, cómo sabemos lo que vamos a encontrarnos? Tenemos dos opciones. Podemos mirar el índice, pero también podemos echarle un vistazo aquí, a la parte trasera, donde vamos a encontrar todas las películas que van apareciendo. Películas, bueno, vamos a ir, quiero enseñaroslo abierto. Vamos a ver, ¿veis? Una colección de fotografías absolutamente magníficas. Así. Algunas a color, otras en blanco y negro, ¿veis? Y las fichas que hace de las películas, vamos a ver si... Bueno, esta hace un especial a lo que el Benito se llevó, francamente memorable, con una analítica de los planos, del contexto de la película. Tenéis aquí la ficha con todos los premios que ganó. Es un libro magnífico, magnífico. Hace un recorrido que a lo mejor podéis pensar, bueno, se ha centrado en las películas más comerciales, no hace... Es un libro sobre cine comercial. No vamos a descubrir ahora ningún universo nuevo. Pero la importancia de esto es en el sentido crítico que aporta a la obra. Un sentido, enseñaros también el segundo volumen, que ya es el despegue definitivo del cine como industria a partir de la década de los años 60 del siglo pasado. Y podéis ver también, vamos a verlo, también las fichas, hay contenido francamente muy bueno. ¿Veis? Tenéis películas absolutamente fantásticas. De cómo el cine se fue configurando, ¿no? En décadas, en los años 60, en los 70, y para su despegue a nivel como vehículo de entretenimiento de masas fundamental ya en los 80, que os tengo que confesar, yo siempre he pensado que el cine de los 80 es el cine más honesto que hemos tenido. Lejos de títulos rimbombantes, que hoy pueden incluso resultar pretenciosos, casi podríamos decir que era un cine en el que cuando uno veía el título ya sabía a qué se iba a encontrar. Si nos veíamos, por ejemplo, ET el extraterrestre, o nos veíamos, por ejemplo, Tiburón, o veíamos, bueno, cosas así, ¿no? Cabaret, Graduado, bueno, Cabaret es más de los años 70, pero era un cine muy honesto, en el que no había pretensión mayor que el entretenimiento y el contar historias que en ocasiones marcaron. Algún día tenemos que hablar de cine, amigos. Tenemos que sentarnos aquí tranquilamente en esta Cultura en Minutos para hablar sobre esas películas que a mí en lo particular pues me han parecido inspiradoras para otras que vinieron después, pero también para, bueno, casi como que son absolutas lecciones de cinematografía. Lo hablaremos. Con este libro, con esta segunda parte, pasa lo mismo que pasaba en la primera, en el primer tomo, que no siempre tenemos películas que coinciden con nuestros gustos como favoritas, pero eso no nos tiene que inquietar, porque cada película que hay ahí, cada película que aparece en esos libros, os tengo que decir que tiene un elemento importante que marcó al mundo del cine de alguna manera. Por ejemplo, os cuento, si vemos, yo qué sé, estaba ahí Forrest Gump, sin ir más lejos. Pues Forrest Gump tenemos que descubrir de ella muchísimas cosas. Algún día disertaremos sobre Forrest Gump. El silencio de los corderos, pues también, 3/4 partes de lo mismo. Así fuese algo tan nimio como el despegue como artista a nivel comercial de un actor imprescindible como es Anthony Hopkins. Tenemos que destacar muchas cosas. Echo en falta, por ejemplo, temas un poquito más sociales en las películas. Echo de menos, por ejemplo, Filadelfia, que fue la primera película que abordó manifiestamente el SIDA en la homosexualidad. Echo de menos películas como, por ejemplo, bueno, muchas, ¿no? En el cine ya de los 2000, Braveheart, que fue la primera película con la que vimos sin ningún tipo de censura esas batallas masivas. ¿Habría quitado alguna otra? Sí, pero la verdad que el tratamiento que se da, independientemente de las imágenes y de la guía visual, el tratamiento que se da es realmente fantástico, muy bien contado. La literatura que ofrece el libro, esa edición de Jürgen Müller, es muy accesible para todos los públicos. Adolescentes que sean apasionados del cine pueden acercarse a este libro y van a encontrar, bueno,
una cantidad de recursos, de temática incluso, de argumentación, concepción de las ideas para hacer la película, francamente muy bien explicadas. Y la verdad, a mí me parece una maravilla cuando se habla del cine sin pedantería. Nosotros, los que devoramos películas, nos gusta evadirnos, encontrar un puntito de evasión, ¿no? Cuando ponemos el DVD de casa o vamos al cine, o nos ponemos una película en cualquiera de las plataformas que están a nuestro alcance, pues uno busca la evasión de la realidad, ¿no? Bastantes problemas hay ya cuando uno prende el televisor para ver las noticias o lee el periódico. Pero en cambio el mundo del cine pues siempre nos ofrece esa puertecita, ¿no? Bien sea con historias basadas en el mundo real o bien con ficción pura y dura, incluso películas de superhéroes. Alguien me decía, no, pero es que eso no es cine, es que ahí no se explota la capacidad de los actores, eso es más, como dijéramos, ordenador el que hace el trabajo. Pues puede ser que sí, pero amigos, el entretenimiento es el entretenimiento. Uno busca cómo entretenerse de muchas maneras. A ti, a lo mejor que me estás viendo ahí, te puede entretener escuchar un disco de rock. Y a tu vecino del piso de arriba o de la casa de al lado, pues le puede entretener escuchar conferencias sobre disertaciones de grandes oradores del pasado, por decirte un ejemplo. Entonces, pues con el cine pasa igual. El cine es cine, simplemente. Tú decides con qué actitud te enfrentas a un espectáculo, pero yo siempre recomiendo. A mí tengo la costumbre o la facilidad de que, como llevo muchos años consumiendo mucho cine, pues uno empieza a entender cosas, ¿no? Y ver argumentos y empieza a enlazar, ¿no? Temáticas con géneros literarios incluso. Por ejemplo, os cuento una anécdota así a bote pronto. Ayer estuve viendo una película que se llama Adiós, con Mario Casas y con Natalia de Molina. Una película que habla sobre... Es una película dura, una película dolorosa, una película inquietante y en ocasiones puede decirse que incluso violenta. Pero es una película que habla sobre el dolor de la maternidad y ambientada en Andalucía. Y yo no tuve por menos que acercarme a temáticas lorquianas para entender el peso de la maternidad perdida, de la maternidad arrebatada, ¿no? Y le sacas un poco más de gusto. Os estoy contando este ejemplo, pero podemos recurrir a muchos otros a lo largo de muchas otras películas, que hablaremos de películas de corte más independiente o más intimista, no en una órbita más comercial, pero en donde sí que podemos ver ese tipo de temáticas. Por cierto, muy recomendable esa película del Adiós. A mi gusto, según mi modesta opinión, la mejor película que tiene Mario Casas. Una auténtica maravilla de actuación la que hace. Y amigos, empezamos hablando de libros de cine y hemos terminado hablando de cine, pero no dejéis de disfrutarlo. Ahora es un poco complicado el que podamos asistir a las salas y quizá podemos descubrir cosas a través de las plataformas de streaming, tipo pues eso, HBO, Netflix, Amazon, Disney Plus. Pero no por ello podemos evadirnos, ¿no? de la realidad que a veces nos disgusta o que no nos gusta tanto, que también puede ser. Hablamos de cine, ya os digo, de dos obras magníficas. Este compendio, estos 100 clásicos Taschen de cine, 50 por libro, una maravilla, como veis. La edición es en rústico, son, no sé si contar las páginas, bueno, ya os decía al principio, el libro pesa y son 800 páginas por libro, muy bien estructurado, con unas fotografías a todo color, el papel francamente bueno, un papel cuché de muy buena calidad, muy recomendable. Si os gusta el cine, si os gusta encontrar ese universo de las películas que escapa más allá de lo que vosotros como espectadores podéis ver, tenéis que leeros estos libros, o por lo menos echarles un ojo y ver cómo hace cada disertación a las películas que propone. Son propuestas, como os digo, pueden no ser las mejores, pueden no ser las peores,
pero como propuestas y como aporte significativo a esta industria, pues ahí merecían estar. Y bueno, pues esto es Cultura en Minutos. Lo estamos emitiendo simultáneamente en Facebook y en YouTube. ¿Que os apetece suscribiros? Pues le podéis dar al botón suscribir, que está por ahí abajo. Y si estáis en YouTube, y podéis recibir, y la campanita por supuesto, y allí recibiréis pues cada vez que subamos uno, pues toda la actualización, ¿no? Y en Facebook pues lo mismo, siempre le podéis dar a un me gusta y vais a poder disfrutar de cada día o cada vez que haya programas de estos, que llevamos 3 días haciéndolos, pero no nos acostumbremos a esta periodicidad, que hoy la quise hacer porque sí quería presentaros esos libros. En particular, sí que creo que es un mensaje bonito hablar de cine, a mí me encanta, y algún día me gustaría traer a esta Cultura en Minutos a alguien, a un amiguete, a gente que sepa de esto, ¿no? Para hablar de películas y que contemos esas películas, esas secuencias que nos han marcado. ¿Que a ti te apetece contarlas? Pues me puedes dejar un mensajito. Viene en la descripción, abajo en los comentarios del vídeo en YouTube o en Facebook, en donde estamos llegando también en este mismo punto a nivel simultáneo. Hoy, como veis, hemos cambiado, tenéis un marco nuevo y hemos cambiado el fondo de nuestro espacio. Pero dejamos, la esencia sigue siendo la misma. Un espacio para librepensadores, para hablar de cultura, para hablar de libertades, para hablar de libros, de películas, de música. Y hoy tocaba hablar de libros. Mañana, quién sabe, o pasado, vendremos a hablar de otra cosa y esperamos que os guste igualmente. Hasta entonces, nos vemos pronto. Gracias por estar ahí.